Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 84º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En primer lugar, de nuevo, vais a tener que perdonarme por mi voz, porque sigo estando resfriado y puede que os asuste de vez en cuando porque tendré que toser casi seguro, que ya sabréis que los malditos resfriados de verano no son rápidos ni fáciles de curar. En fin. Por cierto, algo interesante para el juego. Tengo a alguien, que pronto veréis quién es, que está preparando una serie de gráficos nuevos para el juego. Por suerte ya me he descargado yo de esa responsabilidad porque no sé dibujar y la verdad es que es bastante molesto. Y son bastante mejores que los míos. Así que si los míos os gustan aunque sea un poquito, seguramente los que vais a ver pronto os gustarán aún mucho más. Son bastante más estilizados y elegantes. Pero en fin, sigamos con lo que estábamos ocupados. Estábamos creando nuestro menú de juego. Teníamos como ejemplo inventario y equipo que se podían cambiar. Y además teníamos este puntito negro que nos marca dónde está el ratón situado. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es entrar ya a desarrollar alguno de estos elementos, para que veáis cómo funciona el cambio de estado. Porque a la vez que tenemos el cambio de estado de juego a menú y demás que podríamos tener, dentro del propio menú hay otros cambios de estado, ¿de acuerdo? Inmersos, que sería de inventario, equipo y demás. Así que la cosa es que, por ejemplo, cuando elijamos inventario, solo vamos a dibujar aquí el inventario, y cuando elijamos equipo, solo dibujaremos el equipo. Así que para empezar, vamos a dibujar aquí en esta esquina superior derecha la barra de peso del inventario. Me encantan los juegos como Final Fantasy 7, 8, 9, donde básicamente los objetos que caben en el inventario son todos los que existen. O incluso como el Final Fantasy 10, donde el inventario no era infinito, pero se podían coleccionar armas y aros, creo que eran, no me acuerdo. Creo que cabían 500 o 1000, no me acuerdo, era una cosa exagerada. Pero en este juego estaría bien que lo limitemos, más que nada para que veáis cómo se hace. Y porque creo que está bien, porque así el jugador entra en conflicto y tiene que elegir qué objetos son más importantes, cuáles vender, cuáles guardar. O cuando está, por ejemplo, digamos, luchando en el campo y no hay tiendas cercas, tendrá que priorizar los objetos que le sirven y los que no, aunque tenga que abandonar cosas que a lo mejor se hubiera llevado en otras circunstancias. Así que vamos a crear aquí arriba la barra de peso, que por ahora, como todo lo demás, va a ser falsa, porque como no tenemos objetos, realmente no tenemos peso que medir, pero está bien. Así que veamos. Todo va a empezar abriendo, como siempre, la máquina de estado. En el menú de juego. Perdón, de nuevo. El menú inventario, ¿de acuerdo? Y el menú inventario, como veis, está vacío actualmente, porque es prácticamente como una especie de plantilla que tenemos preparada, pero nada más. Y bien, vamos a añadir algunas cosas para poder probar lo que vamos a hacer. Voy a crearme un private int límite de peso. Imaginad que es 100, por ejemplo. Y un private int peso actual, que va a ser 20. Es decir, digamos que el personaje podría llevar 100 de peso y actualmente lleva 20, lo cual ya os digo es falso, porque no tenemos ni objetos ni nada, pero solo para probar la barra lo necesitaremos, porque realmente cuando esté hecho el inventario, el peso se calculará sumando el peso de cada uno de los objetos individualmente. Pero bien, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a crearnos un private final rectangle barra de peso, que es lo que va a dibujar nuestra barra, por supuesto. Y bien, y ahora vamos a tener que iniciar esto, pero enseguida nos vamos a dar cuenta de un pequeño problema, y es que ¿cómo colocamos la barra? Porque si recordáis, nuestro inventario está dividido en tres partes: el banner superior, el banner izquierdo y la zona central, que es la parte superior, era esa barra naranja donde tenemos por ejemplo, podríamos poner el tiempo, el dinero, lo que sea. En la izquierda tenemos las opciones elegibles como equipo e inventario, y en la derecha, la parte central, es todo el cuadrado blanco. Y nosotros queremos dibujar dentro del cuadrado blanco, con lo cual vamos a necesitar saber dónde está ese cuadrado blanco.
Y eso no lo podemos hacer desde aquí, así que vamos a añadir antes de nada al constructor una estructura menú em. Vamos a abrir la estructura de menú. Y aquí, como veis, teníamos contenidos en datos públicos para no tener que estar usando getters y setters. Los 3 rectángulos que construyen nuestro menú. Así que usando el rectángulo llamado fondo, podemos dibujar cosas en la parte blanca de forma más o menos precisa. Bien, así que para lograr eso, como veis, esto falla en primer lugar porque tenemos que iniciar la barra de peso, pero además voy a guardar y va a fallar algo más porque cuando creamos en el gestor de menú el menú inventario no le hemos dado ninguna estructura de menú, como veis, pero la tenemos aquí iniciada ya, así que simplemente se la damos, la alimentamos en el parámetro estructura de menú, guardado. Bien, ahora esto debería ir, pero no va a hacerlo porque no tenemos iniciado nuestro rectángulo final, que es la barra de peso. Que por cierto, esta barra de peso es solo el contorno, para que no os confundáis. Y vale, vamos a ver, barra de peso es igual a new rectangle. Muy bien, esto por ahora arregla el problema. Voy a definir una cosa aquí temporalmente, que va a ser int ancho barra igual a 100. Básicamente, ¿cuántos píxeles queréis que tenga de ancho vuestro rectángulo? Bien. Como va a estar pegado mi barra a la parte derecha, voy a empezar de la siguiente manera. En primer lugar, para definir la coordenada X de este rectángulo, vamos a escribir constantes punto ancho del juego. Muy bien. Le vamos a restar el ancho de la barra. Así la barra estaría pegada al borde derecho. Y le vamos a restar además algún margen, que voy a definirlo por aquí, por cierto. Perdón, de nuevo. Private final int margen general igual a 8. Voy a hacer que todo tenga un margen de 8 píxeles para que tenga coherencia el diseño. Así que restamos también el margen general. Así la barra se dibujará 8 píxeles a la izquierda del borde derecho de la pantalla. Si eso tiene sentido para vosotros, ¿de acuerdo? Bien, esto es la X. La Y, para acceder a ella, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la estructura de menú, punto, banner superior, punto height, la altura, que es la barra naranja que hay arriba. Y le vamos a sumar también el margen general. Bueno, esto no va a funcionar, o sea, el juego funcionará aunque esto no, si lo quisiéramos usar, pero os lo puedo enseñar a lo que me estoy refiriendo todo el rato. Esto es el banner superior, la barra tiene que estar por aquí. Así que hemos cogido el borde derecho de la pantalla, que es lo mismo que el ancho, que ya lo tenemos guardado en constantes hace mucho tiempo, y lo colocamos, le restamos la longitud de la barra y el margen, así que la barra empezaría por aquí, ocuparía hasta aquí. Y lo mismo, cogemos el banner superior, le sumamos el margen y así la separamos. Bien. Sigamos. Ahora tenemos que definir el ancho y el alto de la barra, ¿verdad? Y para ello vamos a poner aquí el ancho, es muy fácil porque será ancho de la barra. Y el alto voy a poner, por ejemplo, el margen general, porque quiero que tenga 8 de alto también. Bueno, de hecho, ¿sabéis? Mejor, vamos a poner int alto de la barra igual a 8. Así está definido, por si luego hay que cambiarlo. Alto de la barra. Muy bien. Vale, con esto ya tenemos la barra creada. Y ahora pasaríamos a la siguiente parte, que es dibujarla, por supuesto. Así que vamos a crearnos un método aquí dentro, o sea, más abajo, un private void dibujar límite de peso. Bien, vamos a necesitar cosas como por ejemplo el final graphics G, como siempre, para dibujar algo básico, pero además ¿qué
¿Qué más? ¿Qué más? Estoy pensando. Bien, por ahora vamos a colocar dibujar límite de peso dentro del método general dibujar del menú inventario. Que por cierto, esto no está invocado, si no me equivoco, en ningún sitio, en el gestor de menú. Exacto. Como veis en dibujar, estamos dibujando la estructura de menú. Dibujamos luego, si hay que resaltar con el ratón a una sección, pero después de eso tenemos que añadir aún la parte de sección actual.dibujar. Esto recordarlo, ¿de acuerdo? Ahora sí. Esto ejecutaría la sección que está activa. Es decir, si clicamos en inventario, la sección actual es inventario. Si clicamos en equipo, la sección actual es equipo. Y la que sea que esté activa, que sea la selección actual, es la que se va a dibujar. Ahora es lo que vamos a seguir afinando. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es... Tenemos la barra, pero eso es la barra solo el contorno, está vacía. Para que se vea el contenido de dentro, es decir, esto sería el límite, el 100, pero para que se vea lo que hay dentro, que es 20 de peso, vamos a crear aquí otro rectangle, final, rectangle, y voy a saltarlo en abajo para que se vea más claro todo esto. Contenido de la barra es igual a new rectangle. Bien, este new rectangle vamos a hacer que dependa obviamente de la barra que lo envuelve, así será muy fácil acabar de definir todo. Es decir, el nuevo rectángulo sería la X, por ejemplo, barra de peso X y le sumamos 1, porque no queremos que esté encima, queremos que esté un píxel más a la derecha, o lo que vosotros queráis, claro. Luego en la Y lo mismo, barra de peso Y más 1. Por cierto, esto seguramente alguien se habrá dado cuenta y me lo querréis preguntar desde hace un tiempo. Habréis notado que cuando uso objetos point y objetos rectangle, no estoy usando el método getX, getY, getWidth, getHeight, los getters, sino que directamente, perdón, directamente estoy usando la XY alto y ancho. ¿Por qué? Porque por una muy buena razón, estas cosas son públicas. Porque normalmente la vamos a usar muchas veces. Por ejemplo, a la hora de dibujar, como ya sabréis, vamos a ejecutar el juego a muchos frames por segundo. Así que nos interesará que este proceso sea lo más rápido posible. Esto ya me cansé de explicarlo cuando empezamos el juego hace muchos episodios, hace más de 80 episodios. Pero sigue valiendo lo mismo, aunque ya no tengamos el motor de manipulación de píxeles, que era un poco más lento. Seguimos teniendo la necesidad de hacer las cosas de forma más o menos eficiente para que el proceso de dibujado no se lastre, para que no bloquee el juego. Y es mucho más rápido para Java acceder a una variable que usar un método. Si una vez leí un estudio, no sé si lo encontraré por algún sitio para dejároslo algún día, pero básicamente explicaba que acceder a una variable requiere un ciclo del procesador, mientras que acceder a un método requiere casi 4 ciclos de procesador. Y eso hablando en términos de Java moderno, porque hace mucho tiempo, cuando estaban todavía en la versión 4 de Java, la diferencia era abismal, era muchísimo más impresionante. Así que en aquella época prácticamente nadie usaba métodos mientras pudieran usar variables públicas como ahora. Con lo cual es normal que el rectangle y el point sigan teniendo estas formas de utilizarse. Y yo os recomiendo que lo sigamos haciendo así, es más ágil, ¿de acuerdo? Es decir, si os sentarais ahora y reescribierais todo el juego, quitando el acceso directo a XY y usando métodos, seguramente los frames por segundo bajarían como 10 o así. No es mucho, pero al final es mejor arañar de donde se pueda. Bien, en cualquier caso. Ahora, para calcular el contenido de la barra, vamos a coger barra de peso.width, ¿de acuerdo? El ancho de la barra de peso, y lo vamos a dividir entre, abro paréntesis, tal, límite de peso entre peso actual. Para que nos entendamos, esto nos da, nos saca como una regla de 3, o para entendernos el porcentaje de la barra que está lleno. Así que da igual si mi barra tiene 100 píxeles, 1000 píxeles o 666 píxeles. De esta forma, la proporción entre lo que está lleno y el total siempre es la misma, con esta pequeña formulita.
Y así evitamos tener que estar haciendo más cálculos. Y por último, la altura del contenido será barra de peso, punto height, pero en vez de restarle 1, le restamos 2. Perdón. ¿Por qué 2? Porque recordad que hemos dibujado la Y un píxel más abajo. Pero eso significa que tenemos que restarle 2, porque si queremos que haya un píxel de diferencia arriba, también queremos que haya un píxel de diferencia abajo. Si no hiciéramos un menos 2 y hiciéramos un menos 1, lo que pasaría es que la parte inferior del contenido solaparía el borde de la barra, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto ya tenemos, creo, todo lo necesario. Así que ahora podemos empezar a dibujar. Vamos a ver, primero voy a dibujar, dibujo debug.dibujar string. Vamos a dibujar en primer lugar vamos a dibujar la etiqueta peso con los gráficos G. Dibujamos aquí peso. Y por último la posición. Esto nos pide un point, o sea un punto en el que dibujar, que va a ser barra de peso X, y le restaré 30 píxeles. ¿Por qué? Por nada en particular, ¿de acuerdo? Porque lo he experimentado. Y esto es una forma un poco chapucera, porque la buena forma es averiguar la longitud del string en píxeles y restarla más el margen, ¿de acuerdo? Y no os preocupéis, porque eso lo haremos en el siguiente episodio, pero por ahora vamos a dejarlo así para probar esto rápidamente. Luego tenemos la Y, que va a ser barra de peso punto i más margen general menos 1. Esto a lo mejor no lo entendéis. ¿Por qué margen general? Por nada en concreto, porque parece ser que la altura de mi fuente es justamente 8 y coincide que es el margen general, pero por si esto os lía, lo voy a dejar en 8 porque realmente esto no tiene nada que ver con el margen general. Básicamente, si recordáis, lo que pasaba es que voy a comentar esto un momento porque va a haber una explosión, si no, va a haber una excepción fea, ¿de acuerdo? Si recordáis la forma en que se dibujan las letras, mientras que los rectángulos se dibujan desde la esquina superior izquierda, las letras se dibujan desde la esquina inferior izquierda. O sea, la A empezará a dibujarse desde este palito y la F desde el palito también. Lo que significa que tenemos que medir al revés, es decir, la altura hay que restarla. ¿De acuerdo? Y perdonad, no quería decir restar, quería decir sumar, porque cuando sumamos lo que estamos haciendo es desplazar los objetos hacia abajo en el sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Y por cierto, aquí veréis que esto es una tontería tremenda, porque hacer más 8 menos 1 es lo mismo que hacer más 7. Y esto es otra chapuza, igual que antes, porque en el siguiente episodio, os lo prometo, en las herramientas, vamos a crear una clase, la vamos a llamar algo así como métricas de fuente, o medidor de fuente, o calculadora de fuente. Y esa clase básicamente va a ser estática y nos va a dar el ancho y el alto de lo que queremos escribir en píxeles, ¿de acuerdo? Así que escribimos, por ejemplo, peso, lo medimos y nos dirá, pues peso mide 30 píxeles de ancho y 7 píxeles de alto, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a poder medir a partir de ahora todo lo que queramos escribir en el juego, de forma que automáticamente se ordenará y no tendremos que estar jugando con números arbitrarios como 37 usando el método de ensayo y error, ¿de acuerdo? Y por último, el color. Bueno, sabéis que nuestro dibujo de book admite ese parámetro también, que es creo que es este de aquí. Sí, porque lo que quiero es que mi letra sea de color negro, color.black, y esto debería ir bien, de acuerdo. Ahora nos interesa dibujar el contenedor, dibujo de book, dibujar rectángulo relleno, que será gráficos, rectángulo y color. El rectángulo es barra de peso, muy bien, y el color es color.gray, pero sin las 50 sombras. Bueno, ya sabéis, chiste malo, lo siento, mi enferma y delirantemente no puede inventar nada mejor que este chiste, en fin. Sí, voy a hacer que mi contenedor sea gris y voy a hacer que el contenido de mi barra sea naranja.
porque ya sabéis que estoy estilizando mi juego con los colores blanco, naranja, negro y gris, porque el gris, el negro y el blanco son colores que funcionan con cualquier otra cosa. Y el hecho de que mi color principal sea naranja no tiene importancia, porque aunque fuera azul, verde, rosa o amarillo, probablemente todos esos colores seguirían combinando muy bien con el negro, blanco y gris. Y eso es una norma básica del diseño gráfico, por si la queréis usar. Porque es como si el gris, el blanco y el negro no se consideraran colores en sí. Son como, por así decirlo, colores auxiliares, ¿de acuerdo? Por último vamos a querer dibujar el contenido de la barra, que será contenido barra, y el color quiero que sea naranja, pero quiero que sea el mismo naranja que tenía aquí en mi estructura de menú. Y tal vez la forma más fácil de lograr esto tal vez sería en constantes incluir el color, porque si lo voy a estar usando todo el rato estaría bien, pero por ahora, como no estoy muy seguro, lo que voy a hacer es pedirle al método dibujar. No, vamos a hacerlo como os lo he dicho. Va a ser mejor, ¿de acuerdo? Vamos a abrir nuestras constantes y vamos a crear los colores, ¿de acuerdo? Vamos a coger estos colores de aquí, vamos a copiarlos. Y vamos a incluirlos por aquí abajo, por ejemplo. Y a ver cómo eran. Sí, era esto lo que necesitamos esencialmente, los colores en sí. Creo que si hago... A ver. Voy a pegarlo aquí un momento para copiarlo. Eso es, vale. Bueno, realmente no necesito el black y el white, eso ya lo habréis visto vosotros mismos, porque ya están en Java de forma estática además. Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre a color naranja. Bien. Y ahora lo puedo usar, por suerte. Así que el color será constantes.color naranja. Vaya. ¿Por qué no sale? Es una buena pregunta. Public final color barra baja naranja. Ahora mismo no sé por qué no sale. Y debería salir, porque es público y todo. Y a ver, vamos a guardar a ver qué pasa. Cambiarlo a estático, por supuesto. ¿Veis? Fallo estúpido, como si fuera un novato. Bien, ahora sí, muy bien. Era inaccesible, por supuesto, siempre son fallos estúpidos, pero la programación está hecha de fallos estúpidos. Incluso la gente que hace juegos usando cosas como Unity o Unreal Engine también está sujeta a estas cosas, aunque muchas de esas personas no saben programar ni una sola línea y hacen todo mediante interfaces gráficas. Al final, los errores estúpidos son algo constante, porque puedes equivocarte configurando muchos aspectos de un juego. Es decir, no importa cómo estés haciendo el juego, al final, si no prestas atención, pasan estas cosas. Bien, ahora iba a cometer otro clásico error, iba a deciros, bueno, vamos a ejecutar el juego y tal, pero voy a asegurarme de que en el gestor de menú está esto escrito, y vosotros aseguraos también, porque esto es lo que hace que se ejecute el método de dibujar, así que siempre os digo, vamos a ver si funciona, y luego no funciona porque se me había olvidado ejecutar el método dibujar, ¿de acuerdo? Pero ahora, a priori, todo está donde debe estar, así que vamos a ejecutar esto. Abrimos el menú y como veis ahí está la barra de peso dibujada con el contorno gris, el contenido naranja, y si voy a equipo desaparece, y esa es la idea, porque por un lado tenemos la máquina de estados principal que cambia entre juego y menú por ahora, pero dentro del menú tenemos una submáquina de estados que cambia entre los diferentes elementos. Pero ahora diréis, ¿y cómo sé cuál es el peso? Porque vale, sabemos que es 20 de 100 porque lo hemos escrito, pero el jugador, ¿cómo sabe el peso? Pues esa es la cosa. Vamos a crear en el siguiente episodio un sistema de tooltips que nos permita poner el ratón encima y que aparezca un mensaje emergente, un cuadradito al lado del ratón, que nos diga peso 20 de 100, por ejemplo.
Y este es un sistema que cuando preparemos nos va a servir para todo, porque vamos a usarlo para que cuando el ratón pase por encima de un objeto nos salga información sobre el objeto y muchas más cosas. Es un sistema útil que nos ahorra espacio en el inventario, porque si tenemos que poner aquí 20 de 100, probablemente tendríamos que escribirlo dentro de la barra o en algún otro sitio. Pero así nos ahorramos escribir muchas más letras, ¿de acuerdo? Y crear los tooltips, como os digo, no va a ser algo sencillo probablemente, porque en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que vamos a necesitar una serie de cosas. Vamos a necesitar, como os dije, una clase que nos calcule el tamaño de la letra que queremos escribir dentro del tooltip, pero además vamos a tener que crear una clase que mida en qué posición está el ratón de la pantalla, porque por ejemplo, imaginad que generamos el tooltip siempre abajo y a la derecha del ratón. Si el ratón estuviera aquí, el tooltip se generaría fuera del monitor o fuera del canvas y por lo tanto sería inútil porque no se vería. Así que tenemos que crear una clase que, detectando en qué zona de la pantalla se encuentra el ratón, genere el tooltip abajo, arriba, izquierda o derecha de forma dinámica para que no se quede fuera nunca. ¿De acuerdo? Y además vamos a crear también otra clase que va a encargarse de convertir puntos escalados. ¿Recordáis que en el menú esto no iba hasta que escalamos la posición? Porque generamos el juego a un tamaño 3 veces más pequeño del que lo dibujamos. Y eso hace que la coordenada del ratón sea inexacta hasta que la convertimos. Lo que básicamente consistía, si no me equivoco, en multiplicar por 3 las coordenadas y el tamaño de estos rectángulos para poder compararlo con el ratón. Pues lo mismo va a pasar con esta barra y con cualquier otra cosa que hagamos a partir de ahora en el juego. Así que vamos a crear una clase que nos permita escalar rectángulos y puntos de espacio según nuestro factor de escalado en constantes. Y todo eso, como os digo, lo haremos en el próximo episodio, así que me despido por ahora y seguiremos más adelante. Hasta luego.